que sea un éxito esta reunión, que tengan mucho material para discutir. Y bueno, pues definitivamente el tema de la administración de la vida y la resistencia frente a la muerte en América del Norte, pues es un tema que va a ir tomando cada vez más relevancia en el CISAN, gracias a buen trabajo que está haciendo el gobierno. Entonces, pues bienvenidas y que sean de mucho provecho lo que se presente. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al CISAN, a la presentación de los trabajos de este equipo que está haciendo estancia de investigación aquí en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte conmigo. Yo soy investigadora de aquí, soy Ariadna Esteves, y bueno, es como una línea de investigación que estamos abriendo fuertemente en el CISAN sobre la administración de la vida y la muerte en América del Norte, o en términos Foucaultianos y de la biopolítica, pues biopolítica y necropolítica. Y pues pensamos también que además de hacer un diagnóstico de cómo se administra la vida y la muerte en América del Norte, es importante hablar de la gente que la resiste en su cotidianidad, ¿no? En todos los procesos de muerte y de regulación de la vida. Y pues por eso es que tenemos este evento de hoy, también para que los investigadores que están aquí, investigadoras, puedan presentar sus avances de investigación mientras han estado aquí y reciban comentarios de todos nosotros para ir enfocando cada vez más sus estudios. Entonces, si les parece, empezamos en el orden del cartel. Voy a presentarles a Miguel Lucero Rojas. Él es activista desde la disidencia sexual, antropólogo social de licenciatura y maestro en sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de la UAP. Ha abordado temas sobre violencia, crímenes de odio, cuerpo, sexualidad, desplazamiento forzado y de manera reciente ha abordado temas sobre estudia el doctorado de estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte y el interés de su investigación consiste en rescatar las experiencias de las mujeres transexuales que han salido de El Salvador y de Honduras hacia México en búsqueda de asilo con la finalidad de denunciar y anunciar los diversos escenarios de violencia, así como de resistencia que surgen en los trayectos realizados por las mujeres transexuales. Déjame leer nada más los CVs de las compañeras y empezamos con la tuya. Yaneda Hernández Flores, que está aquí a mi izquierda, es licenciada en Derecho por la FES Acatlán de la UNAM, maestra en Derecho Constitucional y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, campo disciplinario Relaciones Internacionales, por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. En los 3 grados obtuvo mención honorífica, cuenta con estancias doctorales en la Universidad de Bérgamo, Italia, y en la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos, así como seminario doctoral en la Universidad de Viena, Austria. Tiene estudios postdoctorales en la Universidad de Valladolid, España, y en la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos. Cuenta con experiencia laboral en Servicio de Administración Tributaria, Senado de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Poder Judicial. Ha sido ponente en congresos en México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Austria, Alemania, Japón y China. Certificada como Fellow Professor en el año académico 2014-2015 por el Research Center Board de la Universidad de Bérgamo, Italia. Ha sido catedrática a nivel posgrado y actualmente es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entre sus publicaciones se encuentran Incorporación de Estándares Internacionales de Derechos Humanos al Constitucionalismo Mexicano, Garantía de Tutela Judicial Efectiva, en revista del Instituto Federal de Defensoría Pública. El control de la constitucionalidad en la rendición de cuentas, un camino inevitable hacia la ingeniería constitucional y la arquitectura institucional, en revista Auditoría Superior de la Federación, y el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el encuentro histórico de los derechos humanos y el desarrollo, el enfoque basado en derechos humanos en actas de Congreso de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, AILA.
Y Erika Torres Terrazas, que está aquí a mi derecha, es transfeminista y activista, licenciada en Derecho, maestra en Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid, maestra en Migraciones, Asilo y Refugio. ¿Este es Autónoma de Madrid también? Por la Universidad Autónoma de Madrid, es que dice UAM, lleva a decir Xochimilco, Coajimalpa. Y maestra en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. A nivel colectivo ha trabajado temas de diversidad sexual, diversidad funcional y violencias machistas con un enfoque crítico legal. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Humanas con mención en Antropología en la Universidad de Madrid y sus intereses de investigación se centran en las migraciones forzadas y procesos de subjetivación, precarización, control y desechabilidad de las vidas mediante tecnologías bionecropolíticas, pero también de las resistencias y agenciamientos que se abren y despliegan cotidianamente para reproducir y sostener social, material y simbólicamente la vida de manera digna. Y bueno, con esto empezaríamos con Miguel. Hola, muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecerle a Ariadna el habernos brindado este espacio para poder compartir nuestras experiencias de trabajo y de investigación pues en torno a los temas de resistencia ante la necro y la biopolítica en diferentes contextos. Y pues agradecerle también porque nos ha brindado espacios para intercambiar experiencias y argumentos en seminarios de investigación y pues son súper importantes para nuestras formaciones. Entonces agradecer también que me haya pues permitido estar en esta estancia. Muchas gracias. El título de mi trabajo para esta mesa es Afecciones del refugio en México desde experiencias transmigrantes centroamericanas. En este sentido quisiera empezar a platicar un poco de qué mujeres trans estoy hablando, porque lo que a mí desde un inicio me interesó es poder contar y tener las experiencias de las mujeres trans que llegan a México, pero que no llegan a albergues específicos o que no llegan a casas de refugiadas específicas, sino más bien aquellas que se van moviendo, digamos, entre diferentes actores y contextos en búsqueda precisamente del refugio en México. En este sentido, lo que me interesaba ver es cómo estas experiencias de estas mujeres que llegan a un país huyendo de la violencia, pues se encontraban con un contexto también violento para ellas y en muchas ocasiones pues con pocas experiencias de éxito, por decirlo de alguna manera, en el tema del refugio, ¿no? Y dentro de la investigación, pues una de las cosas importantes que me había dado cuenta es que se habla muy poco de la situación emocional en este sentido de estas personas que viven el desplazamiento forzado, ¿no? Estamos hablando que estas mujeres provienen de El Salvador y de Honduras. Como sabemos muy a grandes rasgos, pues estos dos países atraviesan por fuertes crisis de violencia, ¿no? Asesinatos, extorsiones, en fin, un contexto del cual ellas mismas sufren violencia como cualquier otra persona en estos países, pero la cuestión de su condición sexual se caracteriza precisamente porque ellas, digamos, son también víctimas en el sentido del trabajo sexual que muchas de ellas generan para poder ser parte de las pandillas, ¿no? Ser como una especie de vigilantes para las mismas pandillas. Entonces, a ellas al no querer enrolarse, o muchas de ellas al no querer estar dentro de estas prácticas, pues también deciden ir. Y sobre todo una cuestión de los asesinatos de transfobia que existen en ambos países. Asesinatos que quedan impunes, pero que la gran complejidad de este tema es llegar a un país que ocupa el segundo lugar en temas de transfeminicidio, ¿no? A nivel mundial. Entonces, ante estos contextos de muerte, ante estos contextos necropolíticos, como lo que nos aclama en esta mesa, lo que nos llama, es precisamente la idea es poder ir pensando e ir replanteando estas experiencias desde lo político y sobre todo llevarlas en un marco de colectivo
que salga también de esta fragmentación que se le hace a estas personas y se les encasilla dentro del aspecto individual. Y pues bueno, cuando empecé a hacer esta investigación, pues una de las preguntas básicas era de ¿qué te motivó o por qué saliste de tu país de origen? ¿No? O sea, ¿qué pasaba? Una de las primeras respuestas y las respuestas más generales y comunes es el miedo. La sensación del miedo era lo que me impedía continuar viviendo en mi país y tuve que salir. No solo tenía miedo en la calle, no solo tenía miedo de salir a la calle, tenía miedo de estar incluso en mi propia casa porque en cualquier momento podía llegar a cualquier persona a asesinarme. Entonces, para mí es muy importante observar que el miedo no solamente es una emoción subjetiva que se vive de manera individual, sino la manera en cómo ésta se crea de una manera relacional a partir de un contexto específico y de estar, digamos, en contexto con otras personas. Entonces, el miedo también para mí, y lo observo como una primera potencia para actuar y para accionar, y esto es salirse del país. Es una de las primeras cuestiones que yo empezaba como a observar y que este miedo se iba transformando y se iba reactivando en otros escenarios en la búsqueda del asilo, porque el miedo también lo viven acá en México y bueno, iremos hablando un poco de eso. En este sentido, el miedo como una especie de emoción, de acción, precisamente se va armando en estos trayectos, en estos desplazamientos, a la par de otras emociones, como lo era la esperanza, como lo era la frustración incluso, como es la cuestión de, pues de la depresión, la tristeza. Muchas de ellas, una vez que llegaban a México, decían que se sentían desbordadas, que se sentían muy tristes. La cuestión de extrañar a la familia, extrañar a las amistades, o incluso llegar al país y saber que 2 días después de que ellas salieron habían asesinado a una de sus amigas. Entonces, este tipo de experiencias era lo que a mí me estaba llamando la atención, porque yo decía, bueno, hablar como del contexto bio y necropolítico es sustancial para poder entender cómo se van desarrollando estas prácticas, porque para mí incluso el miedo se vuelve parte de estas tecnologías necro y biopolíticas, porque es a partir de esta generación, de esta emoción para estas mujeres, pues una de las formas en donde precisamente se va gestionando sus propias vidas, ¿no? Desde fuera, obviamente. Entonces, una vez que yo iba como teniendo estos acercamientos con estas diversas mujeres, me daba cuenta que otra de las cuestiones que ellas mismas veían al llegar al país a hacer la solicitud del refugio, pues era una impotencia al llegar ante la Comar, ¿no? Ellas llegaban a hacer la solicitud del refugio y una de las primeras cuestiones pues es la discriminación que vivían por su condición sexual. Entregar un documento que las llama como fulano y tener una experiencia y un aspecto de mujer. Entonces era de las primeras cosas que ellas veían y decían, no entiendo por qué acá también me están juzgando por mi aspecto físico, no entiendo por qué pues también tengo que vivir muchas cosas de las que se supone yo vengo huyendo. Y una de ellas me dejó muy marcada una cuestión que ella comentaba. Se supone que yo vengo aquí para que me ayuden. Se supone que están aquí para poder orientarme y para poder saber cómo puedo obtener este refugio. Entonces, dice, porque ellos están aquí, se refería a la Comar, ellos están aquí para ayudar a gente como nosotras que venimos huyendo de contextos de violencia. Así como así como nosotras los necesitamos, ellos nos necesitan. Entonces es una cuestión de que ellas mismas también, digamos, van reconociendo y van conociendo lo que son capaces de hacer
y de incidir dentro de sus propias prácticas en busca de este refugio. Entonces, a mí me interesaba ver, pues yo decía, claro, o sea, ellas también vienen cargadas de una serie de experiencias, de conocer otros casos. Muchas de ellas llegan acá a México sabiendo precisamente cómo es que pueden pues hacer esta búsqueda del refugio, ¿no? A dónde acercarse, con quiénes acercarse. Y otra de las cuestiones con las que ellas se enfrentan, pues no solamente es con la institución de la comarca, es quien brinda el refugio, sino con los albergues o las asociaciones civiles que se supone están para prestar ayuda y apoyo a las personas que son desplazadas en la frontera sur. Y muchas de ellas pues argumentaban lo siguiente, pues que no eran bien vistas, regularmente se les condicionaba su estancia, se les daban 2 a 3 días, mientras ellas veían que a otras personas las podían dejar semanas, estar dentro de los albergues. Entonces ellas se seguían cuestionando por qué ellas tenían que ser tratadas de manera diferente. Y esto lo digo en albergues de manera general, digamos que están situados en esta zona de la frontera. Entonces, ellas veían que por más que trataban y se esforzaban por llegar a estos lugares donde se supone tenían que recibir como la atención o la orientación para poder obtener el refugio, pues ellas mismas se iban reconociendo en estos caminos. Muchas de ellas llegan solas al país, van buscando a otras personas con quien vivir, con quien estarse relacionando. Entonces, viven incluso en un cuarto pequeño, 3, 4 personas, porque otra cuestión es la renta, ¿no? Los lugares donde llegar a vivir. Entonces, los trabajos son súper precarios. A muchas de ellas les ofrecen trabajos como meseras, pagándoles 50 pesos al día, en una jornada mayor a 8 horas. Entonces, otra de las cuestiones que les quedaba, pues venían huyendo para no hacer el trabajo, para no seguir haciendo trabajo sexual, y se vieron obligadas, quienes no ejercían, quienes sí ejercían, a tener que retomar esta parte porque precisamente no había otra forma, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, luego se enfrentaron a la violencia por el derecho del piso, el pago. Entonces, una serie de lógicas en el cual todo el tiempo ellas tienen que estar, digamos, siendo conscientes de lo que pasa y tratando de apoyarse de otras personas. Entonces, todo esto a mí también me daba cuenta y decía, bueno, hablando en términos Foucaultianos sobre la gobernamentalidad del Estado, hablando sobre estas tecnologías, estos dispositivos del biopoder, algo me quedaba como por ahí sonando y yo decía, bueno, si se supone que parte de de lo que describía Foucault en el tiempo, que era como la cuestión de la regulación para poder obtener un bien colectivo dentro de la sociedad y todas estas tecnologías y dispositivos se iban desplegando, pasaba algo que aquí ya no cuadraba. Entonces me acerco a una teórica que es Nancy Fraser, que hace una relectura de Michel Foucault, del biopoder, y ella dice, bueno, al parecer estamos ante sociedades donde la gubernamentabilidad se vuelve flexible. La gubernamentabilidad del Estado parece estar, digamos, como estos cambios, es un cambio de paradigma en la flexibilización, porque ya no es solo el Estado quien está gestionando estas vidas, también son las asociaciones civiles, los albergues a los cuales ellas se están acercando, quienes también están administrando sus vidas. También es la misma, la Comar como la institución del Estado que se dedica a esto, pues también está haciendo. Pero también es incluso la sociedad en general, los lugares a donde ellas se acercan para poder vivir, para poder trabajar, también están administrando su vida. Entonces están las mismas organizaciones internacionales como la ACNUR, como la OIM, también están siendo parte de esta administración de sus vidas, ¿no? Están creando estos dispositivos, están todo el tiempo discursivizando sus propias vidas. Entonces,
quizá a mí me daba como, o me da para el tema, hablar más y poder hablar de este paradigma de la flexibilización de la gubernamentabilidad en estos contextos que se alejan un poco pues, del análisis Foucaultiano colocado en la época de la modernidad y que se ha como situado para épocas actuales, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, yo seguía pensando, pues bueno, entonces, al final de cuentas, ¿cómo está construido el refugio? ¿Y cómo está creado discursivamente? ¿Y a quiénes se supone reconocer las leyes a una persona refugiada? Y de ahí me acerco a otra autora, que de hecho es como uno de los pilares, Sara Ahmed, que me ha dado bastantes luces para poder hablar y platicar sobre y analizar estas cuestiones de las emociones. Y ella habla que la justicia muchas veces está construida desde situaciones de orden moral, en donde, en este caso, la injusticia tiene que ser visible a partir de determinadas situaciones, como lo es, pues, la violencia, ¿no? O sea, una persona que es violentada tiene que demostrarle a otra persona que realmente fue violentada. Entonces se crea una jerarquía para ver quiénes sí y quiénes no son. Y entonces lo vemos muy con el caso de los feminicidios. A pesar de que existe y de que es un fenómeno que lo leemos cotidianamente, que lo leemos diariamente en las notas, pareciera que son una serie de eventos trágicos, pero que son incapaces de alcanzar la justicia porque se van determinando estos sujetos que son válidos o no para el derecho. Entonces me daba cuenta que el refugio, o la cuestión precisamente de cómo se va enmarcando, es que una de las cuestiones que dice es el temor de ser perseguido, el temor hacia perder su vida, su libertad. Y estaba el caso de una de estas chicas salvadoreña que recibió más de 37 puñaladas, fue degollada, y llegó con el caso, llegó con las fotografías de cómo quedó, llegó con las marcas en el cuerpo, de cómo había quedado, y la Comar decidió no entregarle ni protección complementaria, ni refugio, nada. Ella se tuvo que regresar a su país. La ACNUR en El Salvador le dijo, tú qué haces acá, tú no debes de estar acá, y la volvieron a regresar a México, y le entregaron solamente la protección complementaria. Entonces, este tipo de situaciones de cómo se va construyendo el refugio, que es una de las cosas que estoy tratando como de seguir construyendo, pues es que precisamente va en una cuestión de estas jerarquías del sufrimiento, si lo queremos ver de esa manera, como Ariadna también lo ha propuesto en otros textos, como la administración del sufrimiento. Y a pesar de todos estos contextos que estoy narrando, donde precisamente pareciera que no pueden, luchan a contracorriente, siguen a contracorriente, pues ellas han logrado como seguir desplegando una serie de acciones y de actos, no de manera individual. Y esta es la cuestión que yo trato de rescatar, ¿no? O sea, esta lucha de lo bio y de lo necro va precisamente en que colectivizan estos sentimientos, colectivizan estas acciones y no lo van haciendo de manera individual, ¿no? O sea, van compartiendo experiencias con otras mujeres, se van acompañando en el camino, se van dando consejos, se van apoyando y que incluso van haciendo denuncias. El grave problema que ahora tenemos es también pensar y regresar a ver qué está pasando en la frontera sur de México, porque se está desatando una violencia que es poco nombrada, que es poco vista, que pareciera que a pesar de las denuncias que existen, pues sigue estando presente, y pues replantear estas experiencias en estos contextos de violencia, pues precisamente nos pueden permitir ir reconociendo cómo se va creando toda una cartografía, pues también de resistencias y también de afectos, de cómo es que estos contextos les permiten a ellas mismas poder
replantearse y enfrentar la negatividad a la cual ellas están expuestas. Y solo por último, pues no quiero dejar pasar de lado, que ya sé que no tengo mucho, solamente nombrar a una de las mujeres trans que precisamente, que no es la única, pero que fue el caso de Fiorella, que a finales de mayo fue brutalmente golpeada y asesinada y aventada en el Parque Bicentenario en Tapachula. Y una de las cuestiones es no hay que olvidar, quería enunciar su nombre, porque este caso, como muchos otros casos que no son enunciados, están esperando precisamente el aspecto de justicia. Fiorella tenía 1 año viviendo en Tapachula, se le negó el refugio, la protección complementaria, ella vivía de manera irregular en el país, pero a pesar de ello había logrado establecerse ahí, generar una vida ahí con compañeras, con amistades, con relaciones. Y a pesar de eso, pues fue asesinada, y esto solamente es resultado de toda la complejidad que está surgiendo actualmente en la frontera sur. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Janet. Perdón, Miguel. No, sí mencionaste cómo se titula tu investigación. Sí. Pero repite. Afecciones del refugio en México desde experiencias transmigrantes centroamericanas. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco al CISAN, agradezco muchísimo a la doctora Martínez Salce, al doctor Barrón y obviamente aquí a mi asesora, la doctora Ariana Esteves, por esta oportunidad. Quiero comentarles que esta investigación es parte del trabajo de investigación postdoctoral que llevo a cabo en este Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Y bueno, mi tema en esta oportunidad se llama Resistencia de las mujeres a las necropolíticas del feminicidio en la zona fronteriza San Diego-Tijuana. Es importante, antes que nada, hacer el vínculo con lo que comentaba Miguel en relación a que el feminicidio es un fenómeno estratégico, es un fenómeno que constituye una tecnología de necropolítica mediante la cual el gobierno, el poder estatal comparte técnicas con sujetos privados, en este caso los criminales, con la finalidad de, obviamente, de privilegiar cuestiones capitalistas, y en este caso estamos hablando del control, el dominio androcéntrico por parte de, obviamente, de este poder hacia las mujeres. Quiero empezar diciendo cuál es el objetivo. Sin embargo, es importante delimitar que mi investigación postdoctoral voy a hacer alusión a diferentes necropolíticas. En este caso me voy a centrar a una muy específica, que es la alerta por violencia de género contra las mujeres en la ciudad de Baja California. Bueno, como objetivo podemos decir que nosotros queremos analizar diferentes necropolíticas mediante las cuales se gestiona la muerte de las mujeres y se controla su conducta en el tiempo y en el espacio. Estas necropolíticas van a permitir identificar resistencias que se traducen, en luchas constantes de las mujeres ante la administración de la muerte implementada por la gubernamentalidad neoliberal. En este caso, en este momento, estas relaciones de poder se ven como tácticas, como juegos, como estrategias, mediante las cuales se accede o se quiere la muerte de las mujeres y nos sirve para identificar plenamente esas formas de ejercicio del poder. La investigación, bueno, en esta caso de la ponencia la voy a dividir en 3 apartados. El primero es dar el contexto, el segundo es el marco teórico y por último el análisis mismo de las resistencias para terminar con las conclusiones.
Como contexto, tenemos que a la dinámica capitalista le son útiles las mujeres, no solamente porque sirven de producción biológica, sino también porque constituyen mano de obra desechable, restituible y contribuyen al sistema de producción que obviamente alienta este sistema neoliberal capitalista. Entonces, en términos de valencia, señala que las mujeres, en este caso su conservación, su cuidado y su libertad, son también una mercancía. También lo dice Foucault en el sentido de que, que sostiene que las relaciones de poder sirven para mantener también relaciones de poder, pero en el ámbito de la producción. Ahora bien, desde el punto de vista economicista, andrógino y misógino, tenemos que la gestión de la muerte requiere de necropolíticas. Chiyemembe, que es un estudioso fundamental de los fenómenos de necropolítica, señala que la necropolítica está ligada con la necropolítica está ligada con la necroeconomía. Hablamos de necroeconomía en el sentido de que una de sus funciones del capitalismo actual es producir a gran escala una sobrepoblación superflua, una población en la que el capitalismo ya no tiene necesidad de explotar y por consiguiente tiene que gestionar esos excedentes de población, exponerlos a todo tipo de peligros, riesgos, y a menudo son mortales. En este sentido, tenemos muy claro que este fenómeno de feminicidio entra dentro de esta descripción, poner a las mujeres en riesgo, en peligro, con tal de deshacerse de ellas. Pero bueno, ¿qué es el feminicidio? El feminicidio está tipificado en el Código Penal del Estado de Baja California, y señala que el feminicidio, comete el delito del feminicidio el que dolosamente, es decir, premeditadamente, prive de la vida a una o varias mujeres por razones de género. Y bueno, las razones de género las especifica en las diversas fracciones, entre ellas que haya existido una relación entre el activo y el pasivo, una relación que puede ser de índole de parentesco, consanguinidad o afinidad, es decir, que puede ser la pareja, puede ser un amigo, puede ser un familiar y demás. También que haya, por ejemplo, una relación de supra o subordinación, en este caso el jefe, o en el caso, por ejemplo, de un profesor y demás. También que haya signo de violencia sexual de cualquier tipo, que ya se hayan infligido lesiones graves, tortura, todas estas cuestiones degradantes, incluyendo las mutilaciones. Que obviamente que sean previa, en este caso pueden ser previa o posterior a la privación de la vida. También que existan amenazas o antecedentes de amenaza, acoso, lesiones. El cuerpo de la víctima también que pueda ser expuesto o arrojado en un lugar público, que esto desafortunadamente es muy común, que la víctima haya sido incomunicada. Estas son las razones de género que establece el Código Penal del Estado de Baja California. El problema es muy profundo porque desafortunadamente, bueno, el delito de feminicidio no es algo que sea practicable en los ámbitos judiciales. Por lo general se abren las averiguaciones por homicidio, cosa que, bueno, no tendría por qué ser, ya que ya existe todo un andamiaje y un delito en específico. Este delito se sanciona con 20 a 50 años de prisión. Ahora bien, la ley de acceso a las mujeres, una cosa es el feminicidio como está tipificado y otra cosa es la violencia feminicida, que está reconocida en la Ley de Acceso a las Mujeres por una Vida Libre de Violencia, y especifica que es una forma extrema de violencia contra las mujeres que puede implicar impunidad y culminar con el homicidio o cualquier forma de muerte de las mujeres. Entonces, esta violencia feminicida es anterior, obviamente, al feminicidio y se trata de erradicar y en este caso, controlar. Ahora bien, como yo les comentaba, estoy haciendo el análisis en la zona Tijuana de San Diego. En San Diego existe también, obviamente, un código penal. El código penal que rige es el código penal del Estado de California. Y allá no existe el feminicidio como tal, sino, en este caso, el asesinato. Y el asesinato señala que es el homicidio legítimo de un ser humano, es decir, no hace distinción entre hombre y mujer, o un feto con premeditación maliciosa, quiere decir que hay dolo. Pero aquí lo interesante es que
En este caso, señala el artículo 189 cuándo puede ser un asesinato en primer grado. Y en caso de que haya cualquier acción deliberada, un homicidio premeditado, violación o un asesinato que se cometa mediante descarga de arma de fuego, se convierte en un asesinato de primer grado. Al momento de ser un asesinato en primer grado, entonces señala que el artículo 190.03, que es un delito de odio, y por consiguiente será castigado con la prisión de por vida. Aquí ya no estamos hablando de 20 a 50 años, sino de por vida. Entonces, en este caso no estamos hablando de feminicidio como tal, sino de asesinato con la agravante, en este caso que puede ser una sanción de privación de por vida. Ahora bien, ¿cuál es la situación de Tijuana? Señala Valencia que Tijuana es una ciudad compleja, una ciudad capitalística, es como vivir en primer mundo de manera mental, pero en el cuarto del cuarto mundo racial y económico. En el 2015 se documentaron 74 asesinatos de mujeres y bueno, señala Calderón Vargas que Baja California se ha mostrado la misoginia porque se han encontrado cuerpos mutilados, restos de cadáveres, cuerpos decapitados, restos de cabello suelto, múltiples navajazos, decenas de balazos, etcétera, que ya es común en nuestro cotidianidad, no nada más en Baja California. Desafortunadamente estamos junto al Estado de México, que es el primer lugar en feminicidios. Bueno, esta área de Binacional Sentido Tijuana tiene la percepción de que es un espacio de excepción en donde puede pasar de todo debido a las dinámicas de migración, también al narcotráfico, a la guerra del crimen organizado y demás. Entonces, pues esto hace un fusionamiento de los desafíos, aunque de diferente manera. Obviamente en California se vive de diferente manera el feminicidio. Ahora bien, pasamos rápidamente al marco teórico y tenemos que, Michel Foucault determina que el poder es conducir conductas, induciéndolas, apartándolas, facilitándolas, dificultándolas, limitándolas, impidiéndolas. De ahí desarrolla un concepto muy importante que es el de biopoder, que es la estatización de la vida biológicamente considerada. El biopoder se muestra con su doble faz como, en este caso, el poder sobre la vida y como el poder sobre la muerte. De esa idea de biopoder, Achille Mbembe, que ya les comentaba, desarrolla la idea de necropoder, que es una crítica tercermundista a la biopolítica, entendía la biopolítica como una política de regulación de la vida. Ahora bien, Mbembe señala que el necropoder hace referencia a la situación fáctica en la que el Estado, a través de un conjunto de organizaciones gubernamentales o no, condena a morir a parte de su población o de su pueblo, ya sea por abandono deliberado o por ejercicio de la violencia sistemática y organizada. Esta gubernamentalidad es el andamiaje operativo de este biopoder, y la gubernamentalidad construye subjetividades sometidas, dóciles para la mejor regulación. Esta gubernamentalidad conlleva el conjunto de instituciones, análisis, cálculos y demás, que nosotros vamos a ver que los conlleva la alerta por violencia de género. Crea este tipo de instituciones y demás. Bueno, ahora bien, el necropoder, según Mbembe, opera fuera de la ley en términos de violencia cruda y objetiva. Pero aquí para la doctora Esteves, el necropoder también opera a través de la gubernamentalidad del Estado gubernamentalizado. La gubernamentalidad del Estado no es exclusiva del Estado. Foucault, para diferenciar esta gubernamentalidad del Estado de la privada, llamó esta gubernamentalización del Estado. Entonces, gubernamentalidad es la que establece, en este caso, el Estado, y la gubernamentalización son los privados, en este caso los feminicidas, que no nada más pueden ser criminales, sino la propia pareja, el esposo y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahora bien, la gubernamentalidad se da a través de técnicas de gobierno, y son acciones sobre acciones posibles de otros sujetos ejercidas para dominar placeres y deseos. Y la necropolítica, que es base fundamental por la que estamos analizando, para Esteves, los dispositivos de administración de sufrimiento son prácticas gubernamentales que construyen sujetos que les son funcionales y conjugan diversos tipos de necropolítica. La necropolítica son comités, comisiones especiales, reglamentos, unidades políticas y demás.
¿no?, que operan a través de 4 tecnologías de regulación. De la agencia política, la positivización jurídica, el andamiaje, la subjetivización y la mercantilización de la justicia. Bueno, ahora bien, por otra parte está la necropolítica pública, es esta faceta tecnócrata, es esa política pública establecida por el Estado y asegura que en este caso, esa política canalice el sufrimiento de las víctimas y de las personas, se asegura que el sufrimiento nos sirva de base para la movilización política y esta serie de políticas encaminadas a controlar la conducta de las personas, de las víctimas del feminicidio, porque hay víctimas, no nada más obviamente las personas que sufren, sino toda la violencia feminicida y las víctimas denominadas colaterales. Y bueno, se trata de controlar en el tiempo y en el espacio y constituyen lo que señala Esteves como dispositivos de administración de sufrimiento. Y lo que tratan es exactamente administrar ese terror, ese sufrimiento, esa impotencia a través de estos canales, en este caso institucionales. Y por esta gubernamentalidad del Estado, entonces se divide en necropolítica pública, pueden ser las técnicas de gobierno y los propios dispositivos de administración de sufrimiento. Este necropoder, Estado, comparte las técnicas de administración, como yo les decía, con los sujetos privados. Estas tecnologías de necropolítica permiten hacer extensiva la muerte a través de masacres, de detenciones y obviamente de feminicidios. Y bueno, ya nos metemos ahorita a la necropráctica, que indica que estas necroprácticas ejercen un poder de opresión análogo al Estado y han convertido al Estado en un Estado paralelo a estos cárteles criminales que reconfigura la biopolítica y utiliza estas necroprácticas que son acciones radicales dirigidas a infligir dolor, sufrimiento y muerte, como es el feminicidio. Entonces, esas necroprácticas son hechas por sujetos privados en contra de las mujeres. Y bueno, los sujetos andriagos, que también son importantes desde el punto de vista teórico, que se incluyen aquellos sujetos con exacerbadas tendencias machistas que generan odio y violencia hacia las mujeres, y es un término, dice allá, y violencia. Bueno, ahora bien, las relaciones de poder suscitan necesariamente, abren la posibilidad de una resistencia. Lo que se trata es decir que estas relaciones de poder no se pueden disociar de las cuestiones que tienen que ver de resistencia y de lucha. Para Michel Foucault es importante decir que en estas relaciones, en estas necropolíticas, no se trata, en este caso, de combatir o de emancipar a las mujeres, sino lo que se trata a partir de esas ideas de Foucault es, más que nada, detectar las luchas que existen, detectar las resistencias que existen alrededor de esas necropolíticas que pueden ser vistas como juegos, como estrategias del necropoder para, obviamente, lograr la dominación y la muerte de las mujeres. Entonces, estas relaciones de poder y que tienen implícitas estas luchas constituyen una lucha perpetua, constante, que obviamente trae consigo una dominación oscura. Bueno, entonces lo que se trata de ver no es, en este caso, cuestiones de emancipación, cuestiones de libertad, sino más bien detectar las resistencias en relación a la revelación de ellas mismas, cómo funcionan, cómo operan. La alerta de violencia de género es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia y que, bueno, tratan de erradicar la violencia feminicida. Nótese que dicen que son de emergencia. Sin embargo, todo el procedimiento, que ahorita, bueno, sería imposible que yo se lo pudiera explicar, obviamente por motivos de tiempo, pero que conlleva mucha burocratización, no da como resultado el objetivo de garantizar a las mujeres y a las niñas el cese de la violencia en su contra, tampoco de eliminar desigualdades y demás, porque el propio procedimiento es muy arduo, es muy complejo. Entonces nosotros vemos que en Baja California existió una solicitud de declaración de alerta por violencia de género, y esta solicitud, en términos generales, se llevó más de un año. No prosperó, a pesar de que hubo un dictamen del grupo de trabajo en el cual había elementos para presumir, obviamente, que los hechos bajo los cuales estaba la solicitud efectivamente daban lugar a una declaración. Entonces, bueno, no se llegó a la
la declaración de alerta de género. Lo que sí es cierto es que el Estado de Baja California aceptó las recomendaciones del grupo de trabajo, y entre todas esas recomendaciones y esas propuestas hubo la de crear agencias especializadas en los delitos de feminicidio y agencias especializadas para investigar los delitos de libertad y seguridad. Que obviamente eso pues es otra vez burocratizar el sistema, ¿no? Bueno, entonces el grupo de trabajo consideró posteriormente a estas propuestas que el Estado había mostrado voluntad y avances concretos en algunas propuestas emitidas. Sin embargo, tampoco fue motivo para que hubiera la declaración, es decir, que se conformaron con lo que hizo el Estado. Entonces, el 19 de mayo del 2016 se notificó la no procedencia de la declaración de alerta por violencia de género. Entonces nosotros tenemos que las resistencias, en este caso, se dan en esta alerta por violencia de género. Esta alerta pone muy en evidencia las subjetividades que existen. En este caso, las mujeres, los victimarios pueden ser, como ya les decía, sujetos de diferente naturaleza. Y bueno, estas luchas se dan para producir nuevas formas de poder. Ya decíamos que los poderes no se puede acabar, solamente se transforma en nuevas luchas y constituye una dinámica de intereses contrapuestos a las tecnologías de dominación y administración de la muerte. Bueno, entonces, bueno, hay algo muy importante porque señalan que, bueno, las estrategias de necropoder y toda esta institucionalización parece que está de acuerdo para impedir, para para limitar, en este caso, los porque no me ayudan, para impedir que las mujeres accedan a la justicia. Y es claro porque, por ejemplo, para que proceda la alerta por violencia de género, unos catedráticos especialistas del CIDE señalan: debe de haber una definición del problema. La alerta busca atender la prioridad durante el proceso de análisis. Si no se delimita bien el problema, es probable que las acciones de intervención se diluyan en el esfuerzo por erradicar toda violencia de género sin atender la situación concreta que dio prueba a la declaratoria. Entonces tenemos que, si no se desarrolla correctamente este tipo de problema, pues obviamente es un tecnicismo y no lleva a cabo, en este caso, la finalidad y no se acepta la solicitud o no da como objetivo que se declare. Entonces nosotros vemos que son puras cuestiones que tienen que ver con cuestiones técnicas y no exactamente con la realidad que está pasando. Bueno, tenemos entonces que estas alertas es una necropolítica pública que genera esa dinámica interminable. Esta necropolítica, esta alerta genera, su finalidad es generar más políticas públicas, leyes, hay un sistema, todo un sistema, una comisión, una secretaría ejecutiva, es decir, todo un andamiaje bastante arduo, tardado y demás. Entonces tenemos que se da el caso de que todos estos elementos sirven para denominarlo como un dispositivo de administración de sufrimiento. Y bueno, tenemos que las luchas son fenómenos difusos y concentrados, que el poder es a la vez individualizante y totalizante. De esta forma, las necropolíticas de feminicidio combinan dos juegos. Por una parte, el juego de la ciudad, que es Tijuana, y las ciudadanas, que son las mujeres, y el juego del pastor, el Estado protector y el rebaño, las mujeres, en lo que llama a los estados modernos, las nuevas sociedades que se han revelado demoníacas. Esto lo sustenta Michel Foucault. Bueno, como ya no me va a dar tiempo de lo demás, simple y sencillamente les quiero compartir que la necropolítica no está disociada de las cuestiones de la biopolítica, más bien es un eje de gestión de la biopolítica, y que bueno, a través de las necropolíticas se trata de controlar y sujetar a las mujeres mediante el feminicidio y la violencia feminicida, de forma que forma parte de las condiciones de la vida cotidiana, desafortunadamente, de esa zona fronteriza, y de esta forma el capitalismo impone a las mujeres ciertas formas de actuar, de pensar, de ser, las limita en todos los sentidos. Y bueno, el feminicidio en México revela formas específicas y situadas de dominación por parte del poder necropolítico, que son muy diferentes a las que existen en San Diego y que, bueno,
posteriormente, ojalá que tenga oportunidad de hacérselas de conocimiento. Y bueno, y por último, las resistencias exigen alrededor de las resistencias exigen ciertas estrategias de dominación que entran al campo de las luchas, que se centran al final en el derecho de no morir. Las mujeres lo que quieren es no morir. Y es lo que el Estado les ha negado a través de todo este andamiaje de necropolítica. Bueno, muchas gracias. Y continuamos con buenos días. Yo me sumo, bueno, a los agradecimientos de que estén todas y todos aquí y al CISAN, a Ariadna por hacer esto posible, por recibirnos, por invitarnos a los seminarios y bueno, pues por todo su apoyo en general. Bueno, yo estoy comenzando la investigación apenas, o sea, digamos que todavía no he hecho trabajo de campo, entonces esto que presento son como intuiciones, de alguna forma conozco el terreno porque por cuestiones de la vida y activistas y tal, o sea, he podido estar tanto en la frontera norte como en la frontera sur y justo a partir no en calidad de investigadora, ¿no? Pero justo a raíz de esas experiencias, o sea, fue como empecé a pensar y a problematizar un poco este tema. Entonces, yo, bueno, pues cuando comencé ante las guías, ante la brutal violencia, ¿no?, que veía que se ejercía y que se ejerce, comencé primero a interesarme sobre todo por todo lo que eran los dispositivos bio y necropolíticos. Pero luego llegó un momento en el que, no sé, o sea, pensé que me parece súper importante visibilizarlos y rastrearlos y lucharlos. Pero por otra parte, también creo que a veces eso, por una parte, invisibiliza un montón de energía y de cosas que también se están haciendo desde otros lugares que a lo mejor son muy cotidianos, muy concretos, pero que están ahí, que transforman, ¿no?, de forma continua y que, o sea, en muchos sentidos, por así decirlo. Y también que de alguna forma creo que, y pensando en la performatividad del lenguaje, ¿no? O sea, que a veces el decir estas narrativas, pues sí, o sea, las hacemos una realidad y también creo que a veces son importantes que se conozcan, pero también llegan a ser desmovilizadoras y desesperanzadoras. Entonces también yo me llegué a preguntar, ¿qué tanto no también esto es funcional? Entonces creo que sí hay que teorizar los límites, hacernos cargo de ellos porque nos condicionan, pero teorizar las posibilidades también, ¿no? O sea, lo que se abre y lo que hay de alguna forma en el aquí y en el ahora, ¿no? Y también creo que esa es una apuesta un poco, pues la hago desde los transfeminismos y desde los feminismos descoloniales, o sea, un poco para precisamente poder problematizar muchísimas categorías que tenemos muy naturalizadas en relación con la transformación, el cambio, la resistencia, lo político, o sea, todo ese tipo de palabras, como dice una feminista en España, Amaya Pérez Orozco, pero que creo que, no sé, o sea, que tenemos que dotar de sentido porque las condiciones actuales, o sea, lo ameritan, porque también digamos que si queremos pensar la transformación en las resistencias con unas imágenes de antaño, o sea, simplemente ante la gran violencia que hay, ante la criminalización de la disidencia y bueno, que no les tengo que contar todo lo que pasa, pues a lo mejor también parece que no pasa nada, y sí pasa, ¿no? Entonces, bueno, es eso, son como, todo está sujeto a cambio, porque estoy comenzando, pero bueno, yo lo que me interesa a mí es precisamente, ¿no? O sea, como que rastrear esas resistencias que se dan en la frontera, en las fronteras, pero en este caso en la frontera norte, ante la necropolítica de las migraciones. Entonces,
Bueno, como se me fue un poco y estoy nerviosa. Bueno, sí, sobre todo eso, planteo que, o sea, que estas formas o estas prácticas que están surgiendo o estos movimientos de lucha o los sujetos de cambio, por así decirlo, frente al necropoder, en general, pero ante la necropolítica de las migraciones, son... Ay, a ver. Bueno, voy a empezar a leer y luego ya sí, a ver, luego ya a ver si me relajo un poco. Bueno, entonces, se dice que estamos en una de las zonas más violentas del mundo, el Triángulo del Norte y Centroamérica, que lo constituyen Honduras, Salvador y Guatemala, y México. En esos territorios, las personas nos movemos en un espacio regulado bajo las lógicas del poder de muerte y un capitalismo gore. O sea, que las vidas están en función del capital y son una mercancía más, ¿no? Y de este necrocapitalismo violento que desgarra cuerpos física y emocionalmente, desplaza poblaciones, devasta territorios, expulsa personas de su lugar de origen, las empobrece y precariza, provocando una situación de desprotección e indefensión transversales. Expansión de este sistema implica conquistar territorios no solo físicos, sino también subjetivos, a efectos de conseguir acumular capital y fortalecer el neoliberalismo. Es decir, busca no solo expropiarnos de nuestros medios de vida a través de la deuda, la precarización laboral, la explotación, la devastación ambiental, y de nuestras estructuras de sostenibilidad social, es decir, o sea, nuestras relaciones interpersonales en todas sus expresiones, sino también expropiar gran parte de nuestro ser, ocupando nuestras mentes, nuestros cuerpos y sensibilidad, instalando percepciones, instalando percepciones de la vida social y del mundo, como por ejemplo pueden ser las preocupaciones en forma de amenazas, incertidumbre, carencias, miedo, la competitividad, el individualismo, el otro siempre como un enemigo y como un rival ante la falta de recursos. Entonces, precisamente, bueno, este es uno de los puntos más importantes, ¿no? O sea, el neoliberalismo no solo son políticas económicas de este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, es una tecnología de gobierno muy compleja que opera a diversos niveles, ¿no? Entonces, obviamente también opera al nivel de las subjetividades y se ha hecho cuerpo. Entonces, nosotros obviamente todas las personas reproducimos el neoliberalismo y somos subjetividades neoliberales, ¿no? En mayor o menor medida. Digamos que este sistema puede generar incluso subjetividades, no sé, endriagas o distópicas, como las llama Saig Valencia, ¿no? Que son subjetividades que se reapropian de la violencia, que son hiperviolentos y que precisamente infringen violencia sobre los cuerpos de las personas o de las poblaciones para generar acumulación, o sea. Entonces, yo creo que, o sea, este es uno de los puntos más importantes porque justo creo que estas resistencias lo que están haciendo es transformar poco a poco las subjetividades, pero bueno. Entonces, este proceso de ocupar nuestras mentes e instalar estos miedos, estas percepciones, es el inicio de una disminución de la empatía, o sea, de lo que me vincula con la otra persona. Y la semilla de lo que Rita Segato llama pedagogía de la crueldad, una ruptura del vínculo que une a las personas y que eventualmente conlleva la desintegración del tejido social, de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Es decir, se comienza a instalar en la sociedad y las personas un sentido común o razón neoliberal. Es posible decir que son en gran parte este tipo de percepciones inoculadas las que organizan y dan lugar a las dinámicas violentas y de producción y administración de muerte. Estas, en el caso de las migraciones, provocan el éxodo
o migración forzada de personas de origen centroamericano, pero bueno, también en México hay desplazamientos forzados y bueno, en Estados Unidos pues también, o sea, se está obligando a las personas, las están deportando, ¿no? Que también es una migración forzada. Y a su paso por México se exacerban como consecuencia de los dispositivos que el necropoder despliega para administrar su desplazamiento y, bueno, su vida y su muerte, porque son consideradas desechables. Estos dispositivos y las prácticas de quienes los ejecutan han convertido el camino de las personas migrantes en un territorio que los asfixia de sur a norte. O sea, de manera que, o sea, filtrando la migración para que llegue a lo mínimo en la frontera norte de México-Estados Unidos. Así, bueno, fue en el 2001 que el fenómeno migratorio, bueno, que las personas migrantes se convirtieron en una amenaza, ¿no? Porque empezó desde antes la hipersecuritización de las fronteras, pero bueno, digamos que a partir del 2001 con la reactivación del estado de excepción y digamos de esta guerra del todos contra todos y de los enemigos internos y externos. Entonces, bueno, las migraciones se convirtieron y los migrantes en amenazas que hay que gestionar, que hay que encerrar o que hay que eliminar, ¿no? Entonces, es muy importante mencionar que estas dinámicas de muerte se ejercen diferencialmente sobre cuerpos y vidas que ya históricamente han sido desposeídos de manera forzada, o sea, cuyas circunstancias, o sea, han estado determinadas previamente por cuestiones políticas y que han podido tener menos acceso a muchísimas cuestiones para tener una mejor calidad de vida. O sea, estas a su vez también producen efectos diferenciales en virtud de que nunca son neutros con respecto a la clase, la raza, el género, la edad, la opción sexual, la expresión de género, la identidad, y la identidad de las personas a las que van dirigidas. O sea, es verdad que, bueno, o sea, ya una persona que estaba empobrecida en Honduras, ya tiene ha sido mucho más desposeída, ¿no? Digamos que es más vulnerable a muchísimas cosas. No tiene acceso a educación, no tiene acceso a buena alimentación, o sea, no tiene acceso a muchísimas cosas. Y si, por ejemplo, si es una mujer, si es trans, si es tal, entonces todas esas cosas y las políticas migratorias, o sea, y todos estos dispositivos no, o sea, también como, por ejemplo, relacionándolo con lo de Miguel, no se viven igual en unos cuerpos que en otros, porque eso también, digamos que condiciona las formas en las que, pues sí, o sea, simplemente en las que están, como están diseñadas esos dispositivos y también las posibilidades que ellas tengan de sostenimiento en general, ¿no? De redes sociales que la sostengan no solamente social y emocionalmente, pero bueno, digamos que también económicamente, materialmente. Bueno, y también, o sea, que si bien, o sea, todas estas lógicas también se pueden relacionar con determinados procesos o instituciones, pues no se deben olvidar que en realidad se ejecutan y se producen en campos de producción del sujeto, o sea, en las subjetividades, o sea, que son personas las que las ejecutan y las realizan, ¿no? Entonces, porque bueno, digamos que todas estas lógicas y las subjetividades, como ya se dijo, o sea, forman parte de grandes tramas que reflejan los sentidos neoliberales dominantes de la sociedad, que son la búsqueda de beneficio a cualquier costo, la naturalización de las desigualdades, la explotación, la discriminación. Y bueno, digamos que estas tramas se sustentan y son reflejo de la lógica, como dice Donna Haraway, de esa cosa escandalosa, dice, de esa lógica moderna, norcéntrica, sexista, racista, capacitista y heteronormativa.
y bueno, y que es jerárquica, individualista, violenta y competitiva. Entonces, ante esas circunstancias en las que la vida se ha puesto al servicio de la acumulación y es asediada por prácticas violentas de muerte, perpetradas por el necropoder, es necesario abrir nuestras miradas para buscar qué procesos y prácticas actualmente están construyendo y transformando otras formas de significar pues las vidas y las relaciones que establecemos. Entonces, bueno, ahí es donde yo me pregunto, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos de transformación y lucha frente al necropoder en la frontera norte de México y cómo desarrollan desde lo colectivo nuevos lenguajes, prácticas o contraconductas con los que trascender este sentido pues común neoliberal y construir otro tipo de sentidos, ¿no? Por así decirlo, otro tipo de subjetividades que eventualmente nos permitan ir transformando también muchas otras cosas. Entonces, bueno, digamos que hoy a partir de estas preguntas me interesa rastrear diferentes experiencias colectivas en la frontera norte de México y Estados Unidos, que desde la vulnerabilidad están resistiendo al despojo capitalista y recreando estas otras formas. Y ponen en el centro la reproducción de la vida. A ver, esto fue lo que no me acordaba. Yo considero que, precisamente los movimientos y las prácticas que están, digamos, llevando este tipo de transformaciones serían lo que, no sé, por ejemplo, Membe ha acuñado el término del devenir negro del mundo para decir que, bueno, o sea, es como que es el sitio colonizado por antonomasia o la alteridad por antonomasia. Pero, por ejemplo, Raquel Gutiérrez establece, bueno, el término de políticas en femenino para mencionar precisamente, o sea, cómo son una serie de prácticas que surgen desde un lugar distinto totalmente a lo que es el masculino universal. Bueno, mejor lo voy a leer que no me estoy explicando bien. Bueno, es por toda esta violencia en la frontera norte, o sea, que hemos sido uno de los sitios más golpeados por la violencia, el despojo y la fragmentación. En muchos casos esta experiencia ha provocado, o sea, como una sacudida generalizada en muchas personas, o sea, que les haga que suspende y desequilibre la normalidad y abra las preguntas sobre el sentido de la vida que llevamos. De alguna, o sea, como que te sientes afectado y sientes que las cosas no pueden continuar. En este shock se percibe como potencial, o sea, en este shock se dan cuenta de que son potencialmente desechables y vulnerables y que necesitan persistentemente, o sea, de infraestructuras de apoyo, ¿no? O sea, que son dependientes. Butler señala precisamente que la necesidad de considerar la vulnerabilidad y la precariedad como una condición común a todo ser humano no se contrapone con la posibilidad de establecer diferencias respecto a su distribución, porque ambos se exacerban bajo ciertas condiciones. Entonces, creo que esto explica, esta expresión a la violencia, bueno, no. Ay, perdón. Bueno, creo que esta situación hace que al ser consciente de que lo que está en juego es la vida y lo que se entiende como humano, porque en este contexto parece que ya nadie somos humanos, ¿no? Que no tenemos humanidad, que las vidas no valen. O sea, creo que esa ha sido una de las razones por las que varios grupos de personas en la frontera, de forma autogestionada, comenzaron a apoyar y acompañar a personas migrantes y refugiadas en su estancia por México. Y es no tanto por el hecho de ser migrantes o refugiadas, sino por el hecho de que es la vida misma y su humanidad lo que está en riesgo, así como su cuidado y su defensa y su sostenibilidad. Digamos que estas prácticas o estos movimientos, que yo más bien las llamo como sociedades en movimiento, como los llama Raúl Sivech
en el sentido de que no son movimientos sociales en sí mismos. Digamos que aquí se observa un desplazamiento que va, o sea, el por qué se aglutinan estas personas, que va de lo identitario a lo que de común tiene la experiencia social, o sea, esa experiencia de sentir un malestar y de sentirse como afectado y vulnerable. Silvia Gil lo define de esta forma. Digamos que una política de lo común ya no trataría de sujetos únicos ni tampoco múltiples, sino que procuraría abrir espacios, procesos que puedan interpelar a diferentes procesos, desde los que dar cuenta, nombrar y elaborar a aquello que, aunque de manera diversa, se está viviendo a fuerza de imposiciones neoliberales a escala planetaria de manera común. Y ya. Bueno. Rápido. Ya, si no, no falta nada. Dice que... Bueno, otra cosa es que digamos que estos grupos creen que lo que está, o sea, piensan que la posibilidad de la transformación surge de la vivencia y de las prácticas en la vida cotidiana, sobre todo de la manera y de la forma que lo hacen, o sea, que ponen, por ejemplo, las emociones en el centro, los vínculos, los malestares, los conflictos, las jerarquías y las desigualdades que se tejen. También como las relaciones de poder que se establecen, intentan problematizarlas, generar procesos de participación más activos, de gestión, de representación y de aprendizaje, digamos, rotativos que potencien, intercambien los saberes y respeten los ritmos de las personas. Y bueno, sí, o sea, mayoritariamente ponen, o sea, no, para ellos no hay una diferencia entre lo productivo y lo reproductivo, sino que uno no está escindido de, o sea, no está escindido de lo otro. Ponen en el centro la reproducción de la vida y buscan resolver esto de forma colectiva. Las políticas en femenino se permiten eso, nombrar prácticas que surgen y se enuncian con una voz desde un lugar propio y a partir de un saber hacer distinto al capitalista neoliberal. Y bueno. Bueno, sí, o sea, digamos que bueno, que sin obviar las tensiones, las contradicciones y las relaciones de poder en juego, por ejemplo, para Federici, un poco observando estas prácticas, estos movimientos, diría que están abonando a reconstruir el tejido social y la vida en comunidad, que son dos de las mayores pérdidas que se han sufrido a consecuencia de los embates del capitalismo, porque, o sea, digamos que esto lo harían a partir de la articulación que hacen entre la comunidad, los barrios, en el caso de que haya albergues, de los albergues, o sea, a través de convocatorias y a través de ellas confluyen para satisfacer algún tipo de necesidad compartida y, o sea, no sé, simplemente organizar una fiesta o estar juntas. Y en ese proceso, bueno, y así reconstruyen ese proceso que primero cambia, o sea, bueno, que va cambiando las vidas y transformando la sociedad en algo diferente. Y bueno, perdón que me puse nerviosa y se me borró todo. Gracias. Así pasa, es parte de ir agarrando práctica en eventos como este. No te preocupes, todos hemos estado por ahí. Bueno, pues ahora yo voy a hacer unos comentarios como ya mencionaban, ellos han estado trabajando aquí en su estancia en el CISAN bajo mi tutoría, entonces pues quisiera yo hacerles unos comentarios sobre los avances de investigación, muy breves, y después doy la palabra a ustedes por si tienen preguntas, comentarios, etcétera, en este trabajo de investigación en construcción.
Bueno, primero que nada, decirles y agradecerles su preferencia por el CISAN y mi tutoría para estar aquí. Algunos de ustedes siguen, otros ya se regresan a sus instituciones, pero ha sido un gran placer tenerlos aquí en las clases. Se ve que han avanzado muchísimo en sus investigaciones, que han adquirido el argot y la terminología para la que vinieron aquí, ¿no? Foucault, Membe, Valencia, etcétera. Entonces, pues, felicidades a los tres de entrada. Y algunos comentarios breves, también para no saturar y dar oportunidad al público que comente. Bueno, primero sobre la presentación de Miguel. Miguel abre, el texto que me dio abre con una cita completamente lapidaria que no dijo aquí, pero déjenme decírselas porque es muy bonita y es muy fea al mismo tiempo. Ustedes me dirán si no. El espectro de las teorías críticas contemporáneas indica que de aquellas personas que han sufrido la sentencia de la historia, subyugación, dominación, diáspora, desplazamiento, es de quienes aprendemos las lecciones más perdurables para vivir y para pensar. Es de Homi Bhabha, y ahí cierra la cita, que me parece a mí lapidaria porque es muy cierta. La necropolítica, la administración de la muerte que teoriza Membe y luego varias de nosotras en México, solo tiene sentido por los testimonios forenses y discursivos de las personas que sufren violencia, desde migrantes hasta desaparecidas y mujeres y hombres asesinados en el contexto de la guerra contra el narco y la violencia generalizada en la región de América del Norte y el triángulo norte de Centroamérica. De allí que el trabajo de Miguel Lucero sea tan pertinente en el estudio de la administración de la vida y la muerte en América del Norte. Las emociones están siempre en juego desde el necropoder. Y hay que pensar, por ejemplo, me hizo pensar el trabajo de Miguel en la nota que salió recientemente, y no sé si ustedes vieron, de un ciudadano hondureño que se suicidó después de ser separado de su familia por la patrulla fronteriza. Y bueno, este manejo necropolítico de las emociones no es aleatorio. La separación violenta de personas cercanas en el contexto de la migración tiene el fin de conducir a la gente a situaciones emocionalmente desesperadas que terminan en suicidio y el retorno voluntario a paisajes de muerte. O sea, cuando a uno lo separan de su familia, pues te regresas, ¿no? O te matas. Entonces es un manejo, una manipulación necropolítica de las emociones, como lo señaló Miguel. Pero también como lo demuestra Miguel, en sus avances de investigación, las emociones también configuran resistencias frente a la administración de la muerte. Cuando el asilo intenta individualizar el sufrimiento, surgen iniciativas de sororidad y redes de apoyo, y las experiencias de discriminación de las mujeres trans que migran hacia Estados Unidos desde Centroamérica ilustra bien el punto que quiere hacer Miguel. Profundamente interesado en el aspecto poco estudiado de la migración en México, que es la especificidad del sufrimiento y la solidaridad en un movimiento que generalmente se analiza de forma homogénea, ¿no? Como si el movimiento migrante fuera uno solo y no estuviera corporizado e individualizado por las experiencias de las personas que son sexuadas, racializadas y de alguna forma se encuentran en ese tránsito justamente por esas características, ¿no? Y bueno, eso es sobre lo de Miguel. Me gustó muchísimo lo de las emociones que acabas de añadir. Está muy bien. Sobre lo de Janet, ante la alarmante cuenta de feminicidios en México, se ha usado la alerta de género como una medida que puede prevenirlos, y sin embargo, como lo muestra Janet, esto está lejos de ser verdad. Con el caso de las Twin Cities fronterizas de Tijuana y San Diego, ella nos muestra que la alerta de género es una necropolítica diseñada para que nada cambie. Se arropa en el lenguaje legal y la normatividad, que como nos muestra son parte de la gubernamentalidad neoliberal y en este caso de la gubernamentalidad del Estado gubernamentalizado necropolíticamente. Me dio mucho gusto, Janet, que usaras la idea del dispositivo de administración del sufrimiento. Creo que es una interpretación súper poderosa en el ámbito del feminicidio.
va a ser muy interesante cómo se van perfilando las distintas características de la utilización de la alerta de género para que no se detenga el feminicidio a partir de verlo como una necropolítica pública. Entonces, felicidades por eso. La alerta de género solamente administra más lentamente y legitimada por la norma la muerte de las mujeres en la zona fronteriza. Y creo que el trabajo de Janet es un diagnóstico analítico y crítico muy necesario sobre las medidas que se toman frente al feminicidio. Y tendría que ser algo como más generalizado, ¿no? No solamente en el ámbito de la frontera, sino ver cómo las alertas de género no sirven de absolutamente nada y mujeres bien intencionadas son instrumentalizadas para que esto siga, ¿no? Y bueno, en términos de la resistencia, bueno, el evento incluye la palabra resistencia porque, bueno, es importante y porque yo sé que los trabajos de Miguel y Janet lo incluyen de forma central, pero yo sé que no viene necesariamente en tu proyecto y entonces yo creo que si se queda en este diagnóstico crítico que haces, está fantástico. Yo creo que esa contribución al conocimiento es lo que se está necesitando. Digo, ya si tienes tiempo de ver las resistencias, pues habría que ver cómo las ONG se sitúan frente a la alerta, ¿no? Tanto en el lado de Tijuana como de San Diego, y también las estrategias de autocuidado y cuidado mutuo de las mujeres que están más expuestas al feminicidio. Pero esto también cae en el campo de la antropología y no es necesario que lo hagas, ¿no? Pero digamos que si tienes interés, y yo creo que como va tu trabajo está muy bien. Va a ser un trabajo que va a sentar precedente porque incluso cuando se critica la alerta de género, no sé, se critica en términos de la funcionalidad o la operatividad de la alerta sin necesariamente cuestionar la alerta misma. Es decir, a ver, o sea, pasen otra cosa, así totalmente está bien la alerta, la cosa es que hay que mejorarla, ¿no? Y entonces tú vas al problema de fondo que es la alerta, para empezar, no soluciona nada. Y bueno, sobre el trabajo de Erika, que te pusiste muy nerviosa, pero es poco a poco que uno va adquiriendo, pero estuvo bien. Creo que no te tiraron. Bueno, Erika se manifiesta por la esperanza y por teorizar las posibilidades de lucha, que me parece también muy interesante y muy necesario, porque también la resistencia del movimiento migrante desde esta perspectiva individualizada de los diferentes sujetos que lo conforman, se ha hecho poco y yo creo que es muy, muy necesaria. Es un viraje que diste aquí, ¿no? O sea, no es necesariamente lo que habías planteado. Y yo creo que va por buen camino. Es importante plantear la resistencia a nivel del sujeto, no tanto de la metanarrativa de la revolución, ¿no? Que de pronto las resistencias se ven así arriba pueblo venceremos, cuando en realidad la resistencia puede ser así, ¿no? Cotidiana, en pequeños actos de oponerse a los dispositivos que administran la muerte, y me parece un intento bien interesante de abordar las resistencias fuera del panfleto marxista que homogeniza y masifica las resistencias. Yo creo que va a ser bien importante y bien interesante cuando lo logres. La resistencia migrante desde el transfeminismo es una visión necesaria, sobre todo a partir de la hipótesis que planteaste ahorita, ¿no? Que no necesariamente es la que habías propuesto, ¿no? Que es de que las experiencias subjetivas determinan parcialmente la lucha porque agrupan a la gente por la humanidad misma, ¿no? O sea, no es necesariamente un ideal o una valorización del deber ser o el idealismo político, sino te veo en problemas y entonces me solidarizo y demás. Yo creo que es... Bueno, es que no lo dije muy bien, pero es más... sí que o es sea, la más revolución. como... Sí, o sea, es más como, o sea, lo que se comparte, y no nada más, o sea, en lo individual, sino
con las demás personas con las que se está en relación. A lo Sí, mejor sí, como sí en entendí otros- eso. Por eso ok. es que se transforma, ¿no? A través de tu subjetividad la colectivizas y no necesariamente es la estructura, sino estas relaciones las que modifican bueno. algo así. Bueno, Está muy mal, dime. y bueno, sería eso mis comentarios. Los felicito por su trabajo y por estar aquí el día de hoy, que lo hicieron muy bien. Entonces, no sé si hay preguntas o comentarios del público acerca de cualquiera de los trabajos. Ceci. Hola, los felicito y Erika, como dice Ariana, así empezamos, Yo tengo una pregunta, no sé si sea parte del proyecto de cualquiera de los tres, pero a mí me gustaría saber si ustedes han considerado un paso previo a ese feminicidio, si han analizado las causas sociales y o psicológicas que motivan a alguien a cometer feminicidios. Agarramos unas preguntas y regresamos al... Gracias. Estuve en alguna conferencia hace un tiempo sobre el narco y una gente muy interesante me despertó una gran inquietud. El tema de las políticas de cuidado que se está empezando a trabajar en el narco tiene que ver con algo similar a lo que está planteando Ariadna en el fondo de este tema, o sea, de que debemos hacer, digamos, en la vida cotidiana, las prácticas se tienen que materializar no solamente en este ideal de la empatía, sino que fuera más a fondo y que tocara la sobrevivencia. Porque cuando se hablan de estos casos extremos, yo las felicito enormemente porque además es un tema nuevo, prácticamente, por lo menos para mí, y sí creo que es muy, muy, muy bueno aterrizar, por ejemplo, en una visión paralela para la gente común y corriente, para que no se quede solamente en la teorización o en el marco conceptual, que es fantástico, que es bueno. Yo creo que es tan urgente este tema para llevarlo a la comunidad y no solamente de los que están violentados al final en la frontera o lo que se llama la migración así en genérico, sino a la sociedad misma, ¿no? Entonces, esos dispositivos de los que hablan y sí son muy cuestionados, pero son necesarios. En la comunidad no sé cómo verían, cuáles serían los dispositivos o las prácticas reales de cuidado que tendríamos que tener. Por ejemplo, en las relaciones familiares, en lo que se llama la violencia intrafamiliar, que hoy es está muy en boga, incluso acaban de salir desde aquí, desde el PUEC, a un programa especial, por ejemplo, en la UNAM. No sé si eso para ustedes sería también una cosa semejante a las políticas de cuidado que se están planteando en el tema del narco. ¿Pero dices frente al narco o dentro del narco? No, digo Cuidarse en este uno. tema, aquí en Ok, colectivo. En este tema, por supuesto, pero lo que pasa es que me gustó mucho que en el tema del narco se planteaban justamente esta persona que es de otro lugar, planteaba que era muy importante enseñar a la gente otra manera de vida, digamos, ¿no? Una manera más, por decirlo de alguna manera, una manera más humana de entender lo que es la productividad, lo que es la producción de una familia, lo que es los efectos que puede tener el funcionamiento de un pueblo que se dedica a la amapola y que debería de cambiar a otra clase de productividad, ¿no? O sea, un trabajo que tiene que ver con la propia sociedad y con estas autoridades, ¿no? Gracias. Tomamos una. ¿Habrá otra por allá o pasamos ya al panel? Pasamos al panel, entonces. Bueno, en relación a las cuestiones psicológicas de los criminales, obviamente, pues,
se trataría de hacer un diagnóstico integral de estos sujetos. Es difícil, obviamente, porque los motivos son múltiples, es decir, no podemos enmarcar a todos en una sola línea, y obviamente eso tendría que ver con estudios criminológicos, ¿no? De cada persona. Lo que creo que es importante son conceptos que han dado en relación a todas estas dinámicas. Por ejemplo, el concepto de sujeto endriago de Sayagui Valencia, en el cual señala que toda esta frustración, odio de muchas personas social, lo traducen obviamente en las mujeres, en tratar de ejercer ese poder sobre las mujeres. Entonces tenemos que ese sometimiento de todo este grupo de personas que somos nosotras, pues viene de diferentes puntos, viene del Estado, viene de la pareja, viene de la sociedad. Bueno, entonces de una forma, por una parte es individualizante, pero por otra también total, a través de la cultura andrógina y demás. Entonces creo que sería importante visualizar este concepto que ya nos da Sayag, y creo que también es importante ver el contexto, es decir, en un lugar donde reina la impunidad, donde no se castigan los feminicidios, donde pasa uno tras otro como algo cotidiano, entonces la impunidad junto al miedo de las propias víctimas, pues entonces genera un círculo vicioso en donde, como bien lo decía Ariana, se instrumentaliza a las mujeres para que vayan, para que denuncien, para que eso, pero realmente no va a pasar nada. Y eso hace que obviamente estos sujetos se empoderen, ¿no? Entonces es fácil que cualquier persona pues vaya y se le ocurra matar a otra. Entonces, anteriormente decíamos, es que es el crimen organizado, no necesariamente. O sea, ahora cualquiera, dado esa impunidad, no me pasa nada, no pasaré en la cárcel. Aparte, yo creo que sería muy importante, obviamente, que ver esto de una manera contextual, porque no se van a problemas de fondo. Por ejemplo, el feminicidio mismo es un tema que estaba bastante en análisis. Por ejemplo, realmente el feminicidio con el nuevo sistema de justicia penal se va a castigar, en donde es un modelo garantista no nada más para la víctima, garantísima también para el probable responsable, para el procesado. Entonces creo que son problemas de fondo, porque a pesar de que se empiece la averiguación, realmente el sistema de justicia va a llegar al objetivo de castigar a estas personas. Bueno, es algo que se deja abierto. ¿Quieres comentar algo sobre el feminicidio? Pues, igual retomando un poco el tema, una de las cuestiones precisamente en esta que decía Janet sobre la impunidad y la manera en cómo se construye al mismo victimario, en el sistema mexicano creo que Julia Monarres también ha dicho que muchas veces estos victimarios son construidos, ¿no? O sea, ni siquiera son los verdaderos responsables. Entonces, para tapar otro tipo de cuestiones, digamos que son aún más profundas. Entonces, también vale la pena, como esta cuestión de estos análisis que precisamente estamos presentando de estos conceptos, pues también problematizarlos, ¿no? Porque esconden otras prácticas, esconden fenómenos que son aún más horrorosos todavía, ¿no? Y que precisamente impiden el verdadero acceso e impiden la garantía de la justicia. Entonces, yo creo que también es como importante y relevante, pues problematizar la idea misma de estos victimarios, ¿no? Que son encarcelados. Sobre el autocuidado, ¿alguien quiere comentar? Bueno, pues rápidamente, pues es que si el narco y el Estado son la misma cosa, pues está difícil esperar que algo surja de ahí. Por eso es que han surgido muchas iniciativas de sociales a través de las redes sociales, también de esfuerzos comunitarios de no esperar que el Estado llegue y te protege, sino de que la misma comunidad se cuide o nos cuidemos entre nosotros. Y la gubernamentalidad neoliberal te hace creer que sus dispositivos son necesarios, porque ¿de qué otra forma vas a resolver el feminicidio si no es con la alerta? O sea, es una falacia. La cosa no sirve. O sea, es una
una política tecnócrata de arriba hacia abajo, ¿no? Que te da la ilusión de que algo se está haciendo, pero en términos reales no se hace absolutamente nada. Ese dinero o esos esfuerzos tendrían que dirigirse, me parece a mí, porque si tú dices que si esos dispositivos no, entonces ¿cuáles? Yo creo que tendría que ir ese dinero a fortalecer las comunidades, a hacer centros comunitarios, ¿no? Por ejemplo, pienso en un grupo de gente de la misma colonia, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, es la forma en la que pienso, no sé, en el centro comunitario cultural donde alguien vaya y dé un taller sobre masculinidades a los señores, ¿no? O sea, en términos como del tequio, ¿no? De yo doy 1 hora a la semana de mi conocimiento sobre nuevas masculinidades o sobre feminismo, no sé, ¿no? Y a cambio, pues recibo otra. Esas son las cosas que de veras llevarían a un cambio eventual. No, o sea, no mañana ni pasado, sino las nuevas generaciones de niños que sean criados por padres más conscientes, ¿no? Y madres también muchísimo más conscientes y reflexivas sobre cómo educan a sus hijos varones. Eso es lo que haría un cambio, no una alerta de género. Pero tenemos esta idea, no porque es lo que nos ha querido convencer el neoliberalismo, de que todos estos mecanismos burocráticos, económicos, tecnócratas, son los que eventualmente la política pública, ¿no? O sea, la política pública es un discurso súper nocivo porque uno quiere resolver todo con eso, cuando en realidad, si haces un análisis consistente de políticas públicas de distinto tipo, no han resuelto nada, ¿no? La política pública en derechos humanos, por ejemplo, no puedo pensar en algo más inútil, ¿no? Y más caro, porque seguimos con la misma impunidad de hace 30 años, etc. Fuera totalmente del tema, pero bueno, sería eso. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario, y si no, pues les diría si tienen algo más que comentar, y si no, pues cerrar. Muchas gracias.